está por iniciar. Ahora vamos a comprenderlo. En Recap Blue, ¿cómo entender? 7:35, les adelantábamos que hoy el ministro de Hacienda, Germán Ávila, anunció los nuevos impuestos que se van a aplicar bajo la declaratoria de emergencia económica. Ya teníamos, Valentina, como usted lo decía, el decreto madre, el decreto sombrilla bajo el cual pues empiezan a salir todos estos decretos que ya van a reglamentar como tal lo que espera recaudar el gobierno. ¿Qué es lo que espera recaudar? Y en teoría el motivo de esta declaratoria de emergencia, acuérdese usted que se presenta el presupuesto general para el 2026 sí, señor, y tenía un asterisco grande, y es que estaba desfinanciado en 16.3 billones de pesos, que eran los que se intentaba recaudar con la reforma tributaria. Con la otra reforma tributaria que estaba intentando sacar el gobierno, decía entonces que necesitaba al menos pasar esta ley de financiamiento, que era el nombre que ellos le propusieron cuando presentaron el proyecto al gobierno. Sin embargo, no se logra, ni siquiera avanza como tal en el Congreso de la República, y es por eso que el gobierno le toca sacar el plan B, que digamos fue el presidente Gustavo Petro quien comenzó a anticiparlo, con el fin de asegurar sus recursos, porque dicen ellos se van a ver afectados programas de inversión social para este 2026 si no se logra ese dinero. Si están dadas están justificadas las causas y demás, esto ya será un tema del próximo año, será la Corte quienes decida si finalmente esto está bien fundamentado o no. Luego del 13 de enero. Ya dijeron que después de la vacancia judicial, sí señora. Lo cierto es que hoy el ministro de Hacienda, Germán Ávila, pues anuncia cuáles van a ser estos nuevos impuestos, que van a entrar a regir a partir de este jueves 1 de enero y con el objetivo del gobierno de recaudar 11.3 billones de pesos. Hay varios cambios, entre esos un aumento del impuesto al patrimonio desde una base más baja, los que estén desde los 2.000 millones de pesos, con tarifas de hasta un 5% para patrimonios superiores a 100.000 millones. Hay una sobretasa que se eleva del impuesto de renta del sector financiero, que pasa del 5 al 15%, y tal vez los que más vamos a sentir los colombianos son yo creo que sobre todo por la época en la que estamos, pues es una época donde aumenta el consumo, y es los licores. Van a tener IVA que pasa del 5 al 19%, todos los licores, exceptuando, y decía el ministro, debido al alto consumo social que tiene, la cerveza. La cerveza, pero otro tipo de licor que hemos visto, por ejemplo, el aguardiente, los vinos, los productos importados van a empezar a tener o a evidenciar un aumento en su precio, pero finalmente porque este impuesto se termina trasladando como tal al consumidor, y esto, digamos, va a ser uno de los temas que quizás, al menos en el día a día, van a comenzar a ver más los colombianos, producto de estos impuestos que está oficializando ya el gobierno nacional. Pues como le decía Valentina, el gobierno espera recaudar 11.1 billones de pesos adicionales en este 2026 con decretos en el marco de esta emergencia económica declarada la semana pasada. Pero ¿cuáles son esos nuevos impuestos? ¿Desde cuándo empieza a regir todo esto, Marcela? En las próximas horas y muy seguramente antes de que nos demos el feliz año, vamos a tener un nuevo paquete de impuestos en Colombia. Impuestos que corren por cortesía de la emergencia económica declarada por el gobierno nacional, que le da al presidente la facultad de expedir decretos con fuerza de ley, es decir, sin tener que pasar por el Congreso. ¿Qué es lo que van a buscar? Recaudar cerca de 11 billones de pesos. ¿En qué? En primer lugar, los licores van a tener un IVA que pasa del 5 al 19%. Ojo, está excluida la cerveza, y el argumento del gobierno es que ese es un producto de alto consumo social. Los bienes de lujo, piense en yates, motocicletas de alto cilindraje, helicópteros y otro tipo de bienes clasificados así, van a pasar de pagar un IVA del 16% a un IVA del 19%. Ya que seguimos hablando de IVA, el IVA también cambia para quienes hacen compras por internet. Si usted compra a través de sitios como Amazon en los Estados Unidos, hoy no paga IVA por los productos que valen menos de $200. El límite se modifica y ahora solamente aplicará para productos que valgan menos de $50. Hay impuestos también para las personas que más tienen capital. Ese impuesto al patrimonio se va a empezar a cobrar desde los 2.000 millones de pesos libres de deudas. Las tarifas también aumentaron, y para quienes tienen mayores niveles de patrimonio pasamos del 1,5% al 5%. Van a tener que pagar más también las empresas, porque el gobierno revive aquí por decreto la prohibición a petroleras y mineras
de incluir la deducibilidad de regalías en su impuesto de renta. Esto es un tecnicismo, pero en la práctica implica mayores impuestos para las petroleras y para las mineras, especialmente las que producen carbón. Se mantiene también el IVA de 19% para los juegos de suerte y azar en Internet. Todo esto va acompañado además de un nuevo plan de amnistía tributaria, un impuesto de normalización tributaria que busca legalizar los capitales que aún no han sido declarados ante la DIAN, pagando un impuesto del 19% y teniendo descuentos en multas y sanciones. 7:41 a.m. Nos conectamos a esta hora con Beatriz Elena Jaramillo de Llano, quien es la directora ejecutiva de CABA, que es la Cámara de Industrias Asociadas de Bebidas Alcohólicas. Doctora Jaramillo, gracias por acompañarnos esta noche de este 30 de diciembre en Recap Blue. Muchas gracias a ustedes, Lucas, Valentina, a todo el equipo de trabajo y por supuesto a todos nuestros oyentes. Doctora Jaramillo, ¿cómo reciben ustedes desde la Cámara de Industrias Asociadas de Bebidas Alcohólicas estas noticias? Primero, por supuesto, la del aumento del impuesto a las bebidas alcohólicas, que pasa del 5% al 19%, pero también la de ayer del aumento del salario mínimo en un 23%. Nosotros recibimos estas noticias con gran preocupación. Creemos que estos aumentos impositivos que se van sumando como cargas operacionales para las empresas terminan afectando seriamente a nuestros productores nacionales. Y aquí hay que hacer un llamado y al gobierno nacional realmente, porque no solamente se afecta a lo que ellos han denominado los megarricos, sino a la población colombiana, a nuestros consumidores de a pie, que consumen nuestros vinos nacionales, que son los que ustedes ven en las anchetas llamados matrimonios, con las galletas y el vinito que se celebra a fin de año, que se celebra en las festividades de los 15 y en tantas celebraciones que tenemos en Colombia. Y nuestros licores también, que son licores de productores nacionales. Nosotros en Colombia hemos estado haciendo un esfuerzo mayúsculo para fomentar una industria formal, sana, competitiva, frente a muchos productos que también nos llegan de otros países y que pueden llegar con menos cargas tributarias comparados a lo que corresponde a los productores nacionales. Nuestros vinos nacionales y nuestros licores nacionales están en grave peligro. Y aquí, más allá de hablar del producto, quiero hacer énfasis en ese productor campesino. Se sacó una ley de incentivos paneleros en 2019, donde se le busca precisamente fomentar a las 350,000 familias paneleras que tenemos en todo el territorio nacional un ingreso distinto a la panela, y que puedan también solventar y salir de las crisis económicas que se tienen en el campo. Se buscó con la ley del biche precisamente fomentar los productos que son producidos, valga la redundancia, por nuestras comunidades étnicas afrocolombianas del Pacífico y que hoy no van a tener ninguna posibilidad con un aumento de impuestos, que si a esto se le suma la carga impositiva en los parafiscales que se ve reflejado en un aumento que es bastante alto al salario mínimo, pues es una carga prestacional que supera el 70% en el caso de la industria de vinos y licores en Colombia. Y doctora, no hay ninguna Jaramillo, posibilidad de sustentar un negocio de esta magnitud. Ya vamos a ir desglosando todo esto que usted nos va diciendo, pero empiezo preguntándole cuántos empleos calculan ustedes que genera todo este sector de las bebidas alcohólicas. Estamos hablando de alrededor de 200,000 empleos entre los productores, por supuesto, pero toda una cadena que hay alrededor, cadena de proveedores de suministros, de cadena de comercialización entre bares, restaurantes. Es una cadena enorme donde se impacta el empleo directo y formal de 200,000 personas. Y es más, de 200,000 familias. Claro, y ustedes con los anuncios de ayer de salario mínimo, con los anuncios de hoy de estos impuestos, ¿qué impacto ven que va a tener en la industria? O sea, por ejemplo, va Valentina o voy yo a comprar una botella de aguardiente, de ron. ¿Ustedes qué calculan? Por supuesto, va a aumentar el impuesto, eso ya lo sabemos, pasa del 5 al 19%, pero ¿qué impacto ven ustedes en la industria? Miren, el impacto más grande que vamos a tener se mide en tres dimensiones. Uno, una afectación en los recaudos departamentales. Ya hoy Colombia
tiene 1 de cada 5 botellas adulteradas e ilegal. Por lo tanto, a encontrar un consumidor un producto más costoso en el mercado, lo único que va a hacer es migrar a cualquier otra cantidad de alcohol ilegal que puede estar como autopista con este aumento impositivo y que va a tener una posibilidad de acceder porque es un producto que van a encontrar más económico. Ahora, no necesariamente es un producto que es bueno. Aquí hay un problema de ilegalidad enorme, pero un riesgo a la salud pública mayúsculo, que lo que se busca es precisamente fomentar los programas de inversión social y fomentar también un sistema de salud que ya viene colapsado, pero que en el caso nuestro el riesgo y la externalidad negativa es enorme porque el consumo de un alcohol ilegal no solamente puede dejar cegueras y intoxicaciones graves, sino que además puede causar la muerte. Y aquí es una mirada que no se está viendo y tiene un impacto a la salud pública, un impacto a las rentas departamentales y un impacto, por supuesto, a todos los productores y a todas las empresas y a todos los emprendedores y comunidades que están haciendo un esfuerzo para formalizarse, y esta industria naciente y estos productores que hoy tenemos pues quedan condenados a cerrar sus empresas. Sí, directora Jaramillo, en medio de esto usted nos explica que esa, digamos, parte de la población que ya no va a poder adquirir estos nuevos precios, pues terminará comprando en el contrabando, incluso también en el adulterado. Pero ¿cuál es la desventaja que se va a tener entonces frente a los licores importados? Se lo pregunto porque también hay una línea importante de comerciantes que se dedican a importar dentro de la legalidad de este tipo de licores y a venderlos dentro del país. ¿Este sector también se va a ver afectado o va a alcanzar una ventaja frente a toda la producción nacional? Digamos que aquí el impacto a nivel impositivo nos afecta a todos. Lo que pasa es que para Colombia el impacto es mayor, porque una empresa que tiene que cerrar, porque no tiene cómo asumir una carga tributaria, más una carga en parafiscales por el aumento del salario, lo que hace es disminuir puestos de trabajo o cerrar empresas. Entonces el impacto es mayor, porque digamos que el impuesto a nivel de vinos y licores va a aplicarle a todos. Aquí no hay distinción si eres grande, si eres pequeño, si eres nacional, si eres comunidad afro, si eres campesino, porque aquí todo el mundo va a tener que asumir el impuesto, pero el riesgo más alto lo asume el nacional, que tiene que cerrar sus empresas porque no tiene una forma de sustentar su negocio, porque ya no es viable. Y en ese orden de ideas lo que estamos acabando es con la industria nacional. Sí, directora, a propósito de lo que usted nos preguntaba y nos comentaba mejor sobre este riesgo de irse al contrabando o al licor adulterado, hoy, digamos, ¿qué tan fuertes están las medidas de las autoridades para evitar precisamente este delito? Porque finalmente, si no hay medidas y se está incentivando por el alto precio de estos productos a que la gente termine consumiendo en esto, ¿qué tan fácil es enfrentar como tal desde las autoridades, dentro de la legislación como tal, el licor adulterado y contrabando que sabemos que se sigue presentando en Colombia? Mira, es muy difícil, Valentina. Realmente los esfuerzos que hacen los departamentos, la Federación Nacional de Departamentos, la policía, la Polfa y los entes de control son mayúsculos y aún así no alcanzan. No es suficiente los controles, no es suficiente los operativos, porque hay muchos canales que utilizan los ilegales para poner el producto en el mercado. Y ahí no hay forma de poder llegar. No hay forma de poder competir con la ilegalidad que tenemos. Y el impacto es muy grande. Hay muchos esfuerzos, pero se quedan minúsculos a lo que esto va a seguir cogiendo ventaja. No tenemos cómo enfrentar un nivel de ilegalidad tan alto cuando ya sabemos que Colombia es de los países que mayor consumo de alcohol ilegal tiene frente a países de Latinoamérica. Y eso no se ha podido frenar antes y menos ahora con estos aumentos. 7:49 p.m. Es Beatriz Elena Jaramillo, directora ejecutiva de CABA, la Cámara de Industrias Asociadas de Bebidas Alcohólicas. Gracias por acompañarnos en esta noche y en el día en que hemos conocido entonces que el impuesto, el IVA a las bebidas alcohólicas pasa del 5% al 19%. Esto en el marco de esa declaratoria de emergencia económica del Gobierno Nacional que en teoría empieza a regir a partir del 1 de enero, es decir, este jueves. Muchas gracias a ustedes y un feliz año para todos. Recap Blue.